Muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de la conferencia Protección de Datos Personales y Privacidad de la Persona Digital en el marco del Día Mundial de Protección de Datos Personales, evento organizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Destaco la presencia de la maestra Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y coordinadora de los órganos garantes de las entidades federativas. Le acompañan el licenciado Eugenio Monterrey Chepop, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Licenciado José Rubén Mendoza Hernández, comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se cede el uso de la voz a la maestra Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco por su valiosa asistencia. El evento de hoy reviste una gran importancia para el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Significa la oportunidad para aumentar el conocimiento y conciencia de un tema que nos preocupa, la protección de los datos personales. Consideramos que en la medida en que sumemos esfuerzos e insistamos en las reflexiones y en las recomendaciones, iremos permeando cada vez más para aumentar la solidez de una cultura de autocuidado y protección. Hoy me congratulo de que contemos con la presencia de personas a las que admiro y reconozco por su experiencia y por el esfuerzo para trabajar junto con nosotros por los mismos ideales, con quienes me identifico por tomarse en serio la alta responsabilidad que tenemos con la sociedad. Gracias al comisionado del INAI, Eugenio Monterrey Chepop, y a Luis Gustavo Parra Noriega, coordinador de protección de datos personales del mismo organismo. A los comisionados Zulema Martínez Sánchez y Javier Martínez Cruz del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos del Estado de México, a la comisionada Leida López Arrázate del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Gracias por estar aquí con nosotros. Estoy segura de que las ideas que hoy nos compartirán permitirán ver de otra manera las circunstancias en las que nos encontramos y lo que tenemos que hacer para no solo conmemorar un año más del Día Internacional de Protección de Datos Personales, sino dar pasos más allá y provocar las acciones y las actitudes necesarias. Para el comisionado José Rubén Mendoza Hernández y para mí, sus instituciones garantes del acceso a la información, la transparencia y los datos personales dan su respaldo no solo al IBAI, sino a la sociedad veracruzana. Sin su apoyo, el impacto y el alcance no sería el mismo. Gracias también al Ayuntamiento de Jalapa por prestar sus instalaciones para reunirnos este día y estar consciente de lo prioritario de este tema. Y ahora, antes de dar paso a este encuentro, no puedo dejar de destacar que su trascendencia es mayor que otros años, dado que justo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales se dio la publicación de la Ley General de la materia, lo que pone a los estados ante un gran reto. En menos de 6 meses expediremos o armonizaremos nuestras leyes locales según sea el caso de cada entidad. Lo que hoy se diga seguramente nos dará elementos a todos para tomar las riendas de lo que sigue.
Hablemos, pues, de datos personales y analicemos cómo vamos. Muchísimas gracias por su asistencia y sin más preámbulos los dejo con el comisionado Eugenio Monterrey. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Como bien aquí se ha dicho, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, tan solo hace un par de días, formalmente los 28 de enero, nos reunimos hoy, el día de hoy, aquí para abordar un tema novísimo, que es el concepto, y agradezco muchísimo, infinitamente la invitación para compartir estas reflexiones sobre los conceptos de persona digital y cómo proteger los datos personales de esta. Agradezco, por supuesto, la deferencia que el organismo garante de Transparencia de Veracruz ha tenido con un servidor para compartir con ustedes algunas ideas en torno a la temática señalada. De forma muy particular, le agradezco a la maestra Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IBAI, y coordinadora, como bien se ha reseñado, coordinadora de los organismos garantes de las entidades federativas. De igual modo, por supuesto que agradezco al licenciado José Rubén Mendoza Hernández, comisionado del IBAI, también muchas gracias por la invitación. Saludo, por supuesto, a mis colegas comisionados de los órganos garantes locales que se encuentran hoy también aquí con nosotros y que habrán de compartir esta mesa también con algunas reflexiones, y por supuesto al secretario de Protección de Datos Personales del propio INAI. Siguiente, por favor, la segunda. Yo me arranqué la presentación, si me ponen la segunda lámina, por favor. La siguiente, si me hace favor, para irnos en orden. A efecto de ser, muchas gracias, a efecto de ser lo más preciso posible en el uso de los términos que abordaré en esta exposición, es menester clarificar algunos conceptos y voces que son indispensables y frecuentes en el tema que hoy nos convoca. En este sentido, empezaré por señalar que las tecnologías de la información y la comunicación, mejor conocidas por sus siglas como las TICs, son el conjunto de herramientas, obviamente tecnológicas, que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de la información presentada en diferentes códigos, me refiero al texto, imagen, sonido, entre otros. Y las características que la perfilan o que las perfilan son la interactividad, digitalización, inmaterialidad, innovación, instantaneidad, diversidad, automatización, penetración en todos los sectores, elevados parámetros de imagen y sonido e interconexión. Por ello, en esta realidad actual, las TICs, y ello incluye el Internet, por supuesto, se han constituido como un medio cada vez más atractivo para realizar diversas acciones en diferentes ámbitos de la sociedad. Y en ese contexto se puede hablar justamente de una persona digital. ¿Y qué debemos entender por persona digital? Pues todo individuo que lleva a cabo sus actividades a través del uso de dichas tecnologías. Siguiente, por favor. Existe una infinidad de actividades de una persona digital o que una persona digital puede realizar gracias a las TICs. Aquí, por ejemplo, pueden señalarse las siguientes: correo electrónico, evidentemente, banca en línea, comercio electrónico, audio y música, e-administración o e-gobierno digital, educación, videojuegos, servicios móviles, descarga de música y cine, búsqueda de información, entre otros. Siguiente, por favor. En ese sentido, la persona digital cuenta con una diversidad de roles, de los cuales se destacan los siguientes. El consumidor digital es toda aquella persona que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios a través de las redes sociales, Internet, tecnología digital y dispositivos móviles. Y el ciudadano digital, que es la persona perteneciente a una sociedad en la cual participa en distintas actividades, ejercicio de derechos políticos, deberes y responsabilidades vinculadas al Estado a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Precisamente frente a estos papeles protagónicos de la persona digital,
o que la persona digital tiene en el uso y disfrute de las TICs como ciudadano y consumidor digitales. El entorno físico también tiende a transformarse en virtualidad y eso nos permite hablar de las llamadas Smart Cities o ciudades inteligentes. La lámina que en este momento explico ofrece claramente un conjunto de aspectos y esferas en las que la persona digital se desenvuelve entre lo físico y lo virtual de las ciudades inteligentes. Para muestra solo explico 2 casos. E-democracia, como el uso de las TICs por los diferentes actores en los procesos políticos, por ejemplo, para las votaciones, como recursos para que las organizaciones hagan oír su voz, para campañas políticas, para mejorar los servicios a través de formatos electrónicos, para peticiones o consultas, entre otros. E-salud, por otro lado, como el conjunto de las TICs que se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la gestión de la salud, ahorrando costos y mejorando la eficiencia de este. Por ejemplo, aplicaciones móviles, la telemedicina, los dispositivos de monitorización que se integran a la ropa o accesorios, el sistema de apoyos a la decisión clínica, los videojuegos de salud, entre otros. Por supuesto, todos estos aspectos de las ciudades inteligentes se han creado para mejorar y facilitar la vida de las personas digitales. Sin duda, la ventaja o las ventajas de las ciudades inteligentes benefician a la persona digital. Sin embargo, hay un aspecto que más que llamarlo desventaja, es un rubro que debe ser supervisado cuidadosamente. Y me refiero al tema de la protección de datos personales y de la privacidad de las personas digitales en torno a las ciudades inteligentes y el uso de las TICs. La intimidad de la persona digital se ve amenazada, ya que en el contexto interconectado de las ciudades inteligentes se facilita que las personas que las habitan sean identificadas con determinados perfiles, ubicadas incluso en tiempo real y son monitoreadas en sus ámbitos, muchas veces sin que el propio individuo lo sepa. En este contexto se plantean múltiples retos, entre los cuales se mencionan los siguientes: desarrollo de procedimientos efectivos contra vulneraciones de seguridad que eviten daños a los ciudadanos digitales, educar a las organizaciones públicas y privadas a consolidar la privacidad y el derecho a la protección de los datos personales en sus actividades y estrategias, gestionar de manera significativa y ética los sistemas tecnológicos, generar mecanismos que contribuyan a la privacidad como encriptación o desindexación, entre otros, educar a los ciudadanos digitales sobre sus derechos y los mecanismos para ejercitarlos, así como en sus obligaciones respecto al tratamiento de información de otros ciudadanos, y construir infraestructuras seguras que prevean la privacidad desde su diseño. Pero a todo esto, ¿qué sucede en México? Por supuesto, con todo nuestro país cuenta con muchas y diversas ciudades inteligentes y una enorme población de personas digitales, con todas las ventajas que ello supone y con la misma preocupación de las invasiones a la privacidad. A continuación se presentan algunos datos para dimensionar el fenómeno de la persona digital en México. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares del año 2015, realizada por el INEGI, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el IFT, registró que al segundo trimestre de ese mismo año, del año 2015, existen 62.4 millones de personas de 6 años o más en el país usuarias de los servicios que ofrece Internet, lo que representa el 57.4% de esta población. Siguiente, por favor. De acuerdo con la misma encuesta, las principales actividades realizadas en Internet reportadas en 2015 son la búsqueda de información, comunicación con otros, acceso a contenidos audiovisuales, participación en redes sociales y el entretenimiento. Asimismo, la encuesta señala que la interacción con el gobierno a través de Internet para realizar trámites, consultas de información, entre otros, es cada vez más recurrente y fue mencionada por una quinta parte de la población encuestada como actividad que realiza por este medio. Otro dato interesante, derivado del convenio de colaboración entre el INAI y el INEGI, se realizó la encuesta nacional de acceso a la información pública y protección de datos personales 2016. Dicha encuesta arrojó que a nivel nacional la población de 18 años y más consultó, entre otros, los temas que se pueden apreciar en pantalla,
de lo que destaca que el 46% del universo consultado utiliza Internet para obtener información sobre trámites, pagos y servicios privados, y el 42.9% hace lo propio en lo relativo al sector público. De acuerdo con la ENAID, con esta encuesta que me permito señalar, se estima que a nivel nacional el porcentaje de la población de 18 años y más que utiliza redes es el que observan en pantalla. Optamos por redes sociales antes que por redes profesionales. Por supuesto, el dato puede interpretarse en múltiples variables. Métodos tradicionales de búsqueda de empleo aún arraigados, desconfianza en esta clase de redes, etcétera. Frente a estos datos, la preocupación y los riesgos en torno al uso de los datos personales en las TIC se mantiene. Bajo este contexto, es importante resaltar que las transacciones realizadas por la persona digital involucran el tratamiento de una gran cantidad de datos personales. Tanto las consultas en Internet como el uso de redes y de dispositivos inteligentes implican la recolección de una gran cantidad de información de los titulares, aun sin que estos sean conscientes. Por ejemplo, la ENAID señala que, primero, existe preocupación al proporcionar datos personales a instituciones públicas o empresas privadas por el uso indebido, esencialmente de los siguientes datos. Por un lado, el teléfono personal, la dirección de domicilio físico, número de cuenta o tarjeta bancarias, nombres y apellidos, correo electrónico y el sueldo. Y segundo, en el caso del uso de las redes sociales, los datos preocupantes son prácticamente los mismos. Dirección de domicilio físico, teléfono personal, nombre y apellidos, correo electrónico, número de cuenta o tarjeta bancarias y el sueldo. Este tratamiento de datos personales, tanto de actores del sector público como privado, plantea preocupaciones genuinas entre las personas digitales, ya que un uso indebido de los mismos pueden convertirse en víctimas, entre otras cosas, del robo de identidad, afectación a su patrimonio, discriminación, ofertas no deseadas por medios digitales, lo que todos conocemos como spam, u otros medios. Siguiente, por favor. Al considerar estos y otros riesgos para las personas digitales, es oportuno recordar que existen diversas obligaciones que en materia de protección de datos personales tienen las empresas y las entidades gubernamentales que tratan dichos datos. De hecho, fue el desarrollo de las TICs y los riesgos del mal uso de los datos personales a través de dichas tecnologías que en el entorno internacional surgió el concepto de protección de datos personales como un derecho distinto al de la privacidad, dotado de contenido, características y normativa propias. México no fue la excepción al reconocer en nuestra Constitución política a este derecho fundamental. Y para ello generó un marco jurídico regulatorio para la protección de datos personales. Una ley de transparencia que actualmente se vincula en el tema con la forma de clasificar la información confidencial y la creación de una autoridad que es, en este caso, por ejemplo, el INAI o, en su caso, los órganos garantes locales. Una ley de protección de datos personales en el sector privado y la más reciente, tan solo el jueves pasado, publicada la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en el sector público. Precisamente a esta ley me voy a referir a continuación. Siguiente, por favor. Esta ley tiene por objeto que el derecho a la protección de datos personales se ejerza de manera efectiva y homogénea en el orden público federal y en el de todas y cada una de las entidades federativas. El número de sujetos regulados en materia de datos personales se amplía. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, todos los organismos constitucionales autónomos, fondos y fideicomisos y partidos políticos. En suma, además de estos últimos, el poder público federal, estatal y municipal de todo el país. La nueva ley establece el reconocimiento de 8 principios, 2 deberes y 4 derechos que antes no se contemplaban en su totalidad. Ellos, los principios que la ley recoge, son la columna vertebral de la materia, sin los cuales no podría entenderse. Y en ese sentido, todo lo relativo a los datos personales deberá regirse por los principios de licitud, lealtad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad, información, calidad y responsabilidad. Los deberes, por supuesto, a cargo de los sujetos obligados son, por un lado, la seguridad y, sin duda alguna, y la regla de oro, la confidencialidad. Y, por supuesto, las 4 manifestaciones más relevantes del derecho a la protección de datos personales, los llamados derechos ARCO.
Esto es, el derecho de acceso a mis datos personales, el derecho a rectificarlos si hay alguna omisión o error en la obtención y registro de los mismos, la cancelación de estos cuando ya no existe razón alguna para que se conserven y finalmente el derecho a oponerme ante el mal uso o uso indebido de los mismos. 3 grandes rubros temáticos contempla la nueva Ley General. Las facultades a cargo de los organismos garantes, de las que destacan la realización de auditorías previas y la fijación de medidas cautelares, las acciones preventivas para establecer esquemas de mejores prácticas y evaluación del impacto y la regulación del régimen de transferencias de datos o de bases de datos, tanto nacionales como internacionales. Otro aspecto adicional es que se homologa y estandarizan denominaciones, funciones y procedimientos como responsables y encargados de custodiar los datos personales, los medios de impugnación como recursos de revisión y de inconformidad, y el establecimiento de un catálogo de responsabilidades administrativas en la materia. Y finalmente, algo que deseo destacar, la portabilidad de los datos personales, lo cual significa que es el derecho del titular de obtener del responsable una copia de los datos objeto del tratamiento en formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir utilizando estos mismos datos. No me resta más que concluir con lo siguiente. Toda persona podrá, por un lado, estar segura de que sus datos personales serán utilizados y cuidados bajo las mismas reglas mínimas en cualquier parte del país. Por otro, denunciar ante los organismos garantes estatales o el INAI, según corresponda, el uso indebido de los datos personales. Y finalmente, utilizar una serie de mecanismos cuando les sea vulnerado o restringido su derecho a la protección de los datos personales. Pues estas serían las reflexiones que yo quería compartir con ustedes, agradeciendo una vez más la atenta invitación y bueno, pues estoy a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias al comisionado. Sin duda, las reflexiones y los puntos que hoy deja en la mesa tendremos que retomarlos en este proceso, no solo de armonización que corresponde a los congresos, sino en la parte que nos toca a nosotros como órganos garantes en vigilancia y a ustedes como sujetos obligados también en la parte que les toca de cuidado y protección de datos personales. No me queda más que agradecerte, Eugenio, por la disposición que siempre tienes de estar con nosotros, por el apoyo prestado y a nombre del instituto te hago entrega de un reconocimiento por tu destacada participación en esta conferencia y agradecerte a nombre de Veracruz el que hayas venido hoy a platicar con nosotros y compartir todo esto que son realmente los puntos sobre las IES de lo que debemos estar atentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradezco la invitación para fungir como moderador en este evento importante de conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales. ¿Cómo vamos? Y dado que está en la mesa, además, pues quiero agradecer a su presidenta del Instituto Veracruzano, a Yoli García Álvarez, esta invitación y saludarla como una de nuestras panelistas en esta mesa de diálogo llamada Acciones de los órganos garantes a favor del derecho de protección de datos personales. También agradezco y saludo al comisionado Mendoza, a todos los integrantes, funcionarios de este Instituto Veracruzano y por supuesto saludar y agradecer la presencia de la licenciada Leida López Arrasate, comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. También a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada del INFOEM en el Estado de México, el órgano garante de ese estado. Lo mismo
al maestro Javier Martínez Cruz, también comisionado del Infoem, y bueno, todos ellos expertos en la materia, con gran experiencia, no solo en la parte académica, teórica, sino práctica, porque todas las semanas, todos los días se realizan acciones justamente en favor de la protección de datos personales, y no se diga en los órganos, en el pleno de estos órganos, donde justamente ahí se conocen de recursos y de asuntos en específico donde la población, cualquier persona, tal vez solicitó algún acceso, alguna rectificación de sus datos personales, y al haberse negado esa posibilidad, acudieron ante estos órganos, y estos órganos deciden precisamente en estos recursos en favor de la protección de datos, si es que corresponde, o confirman alguna decisión que se haya dado en ese sentido. Y tenemos ahora, como ya se mencionaba en el inicio, pues un nuevo marco jurídico, una nueva regulación que va justamente a este sector, digamos, público, de una manera genérica, donde esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados estará justamente ampliando las libertades, ampliando los derechos de todos nosotros en esta materia tan importante de datos personales. Pues sin más, y agradeciendo esta oportunidad que nos brindan, vamos a pedirles a nuestros panelistas que vayan tomando por favor la palabra para ir abordando los diferentes temas que justamente hoy día nos van a presentar. Y le vamos a pedir entonces a la maestra Zulema Martínez Sánchez del Infoem, comience por favor con su exposición. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Se escucha así? ¿Perfecto? Sí, gracias. Bueno, yo le doy las gracias a Yoli y a Rubén, de verdad les agradecemos mucho, les agradezco personalmente esta invitación, es un placer poder estar aquí en Jalapa y poder estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poquito de lo que hacemos en el Estado de México. Bueno, como ya se ha mencionado anteriormente, tenemos una muy reciente ley que nos obliga a todos a que en un lapso no mayor de 6 meses tenemos que tener ya todos los estados nuestra ley. Hoy actualmente 11 estados nada más cuentan con ley de datos. Los demás estados tendrán un reto importantísimo porque no nada más va a ser armonizar su ley, sino crear una nueva. Pero a mí me parece que el reto más importante está en cada uno de los mexicanos, que tenemos que entender el valor y lo que significan nuestros datos personales, porque por más trabajo que hagamos los órganos garantes en armonizar nuestras leyes, en hacer conferencias y en hacer seminarios como estos, mientras nosotros como ciudadanos no entendamos el valor de nuestros datos personales, no podremos avanzar mucho al respecto, y ojalá que poco a poco vayamos haciendo conciencia al respecto, que más adelante lo abordaré con más detalle, pero no olvidemos y no dejemos a un lado que nuestros datos personales son hoy de gran valor en el mercado y es con lo que se está comercializando en muchos lugares. Y bueno, esta Ley General de Protección de Datos Personales nueva tiene 4 puntos que a mí me parece muy importante resaltar y abordar el día de hoy. Entre ellos es la designación de un encargado de datos personales en los sujetos obligados. Es decir, hoy tenemos que tener un especialista en cada sujeto obligado para abordar el tema de datos personales. Este sujeto obligado puede ser dentro del personal del sujeto obligado, puede ser una persona ajena, pero tiene que ser una persona especialista. ¿Por qué especialista? Porque la verdad es que sí es un tema técnico, es un tema al que se le tiene que dar mucha importancia, es un tema que a diferencia de países europeos o de algunos países como Colombia, nosotros empezamos primero con el tema de la transparencia porque traemos una historia de corrupción. Sin embargo, en países europeos o como les mencionaba ahorita Colombia, en donde vienen de guerras, en donde vienen en temas de conflictos nacionales, pues tienen más cuidado con el tema de protección de datos porque de listados de judíos que anduvieron en manos de personas equivocadas, pues hubo una matanza, al igual, bueno,
y todos sabemos lo que pasó en ese holocausto, con el holocausto. En Colombia pasa lo mismo, la guerrilla es originada por tener datos personales y usarlos de manera inapropiada. Entonces, esas son otras historias que hacen que ellos, antes de entrar al tema de la transparencia, entren al tema de datos personales, y ellos están más avanzados en esos temas. Hoy, la situación que está viviendo el país, de verdad nos hace reflexionar en que tenemos que ser más cuidadosos de nuestros datos personales. Entonces tenemos que tener gente más especialista en el tema, gente que se vaya capacitando y preparando cada día más. Entonces esta ley nos habla de tener exactamente ya un encargado, que es decir, ya no es una concesión, hoy ya es una obligación por ley tener a un especialista en datos en cada uno de los sujetos obligados. La adopción de medidas de seguridad. También aquí me parece que es un tema fundamental en el que tenemos que abordar, porque no olvidemos que los órganos garantes también trabajamos con datos personales. Entonces, tanto el sujeto obligado como el órgano garante y como las empresas deben de tener cuidado con los datos personales. Entonces, debemos de manejar medidas de seguridad cada día más especializadas y más reforzadas para garantizar que los datos personales que viajan por las redes o que tenemos en nuestros archivos en papel están 100% seguras. La portabilidad, hace un rato el comisionado Eugenio hablaba de la portabilidad, y a mí me parece que es un tema importante en donde tenemos que llegar. Por supuesto, habrá una transición a que el día de mañana, si yo me quiero llevar mi expediente clínico del Seguro Social al ISSSTE, porque ahora voy a ser atendido en el ISSSTE, y en lugar de que en el ISSSTE me tomen otra vez todas las placas y todos los ultrasonidos y todo lo que ya me hicieron en el seguro, yo debo de tener el derecho a que mi expediente clínico que tengo en el seguro me lo entreguen de una manera fácil de obtener datos en un formato comercial, para que yo lo pueda llevar a la otra clínica y no tenga que pasar todo el tiempo de espera para que me vuelvan a hacer todos los estudios. Es a donde debemos de transitar, pero por supuesto que esos datos que son míos, solo me los entreguen a mí. Eso es otro de los temas importantes de seguridad que debemos de abordar, en donde no se los pueden dar a cualquier persona, sino se los tienen que entregar al dueño de la información. Y bueno, otro tema que a mí me parece que será uno de los más importantes, de los más polémicos, de los más discutidos y de los más debatidos, es el ejercicio de los derechos ARCO de las personas fallecidas, en el cual francamente no abordaré ni pretendo en este momento entrar, pero a mí me parece que será uno de los temas más importantes que nos dejará esta ley, porque hay una gran laguna al respecto. Y bueno, entrando en otro punto que aborda esta ley, habla, y a mí me parece muy interesante, de un programa nacional de protección de datos. Este programa nacional debe de tener mucha fuerza, y yo estoy segura que con la coordinación general de todos los organismos garantes se tendrán que hacer actividades en conjunto para abordar fuertemente este programa nacional de protección de datos, porque pues, como su programa lo dice, debe de ser nacional, y lo mismo que tenga Chihuahua lo debe de tener Quintana Roo, y eso es algo también en lo que tenemos que trabajar cada uno de los estados. Y bueno, uno de los puntos más importantes es promover la educación y la cultura de la protección de los datos personales. Yo creo que este tipo de eventos como el de hoy también los tenemos que aterrizar en escuelas, en educación básica, en educación primaria, en educación secundaria, en donde los niños deben de conocer desde esa edad qué son sus datos, porque hoy las redes sociales es un tema que todos los que somos papás debemos de tener muy presente, la gran problemática que están teniendo las redes sociales, pero porque los niños no tienen idea de lo que son sus datos y de lo que valen sus datos personales. Entonces, por eso creo que es muy importante comenzar con la educación y la cultura desde esa edad. Fomentar el ejercicio de los derechos ARCO. Si aún estamos rezagados en temas de transparencia, pues no se diga en temas de derechos ARCO. Si el día de hoy todavía es muy bajo el porcentaje de ciudadanos que acceden a solicitudes de información, pues muchísimo más cuando se trata de derechos ARCO. También un poquito más adelante voy a abordar un ejemplo que tenemos en el Estado de México en cifras de cuántas solicitudes de acceso a información tenemos y cuántas tenemos de datos. Capacitar a los sujetos obligados es otro de los temas y de los retos fundamentales que tenemos que
que hacer en cada uno de los órganos garantes, pero insisto que desde mi perspectiva es que más que como servidores públicos, si como ciudadanos no entendemos qué son nuestros datos personales, nunca vamos a lograr una perfecta o un perfecto recubrimiento de cada uno de estos. Yo les digo que como servidores públicos no podemos cuidar los datos de los demás si no sabemos cuidar primero los nuestros. Entonces tenemos que aprender primero a saber qué son nuestros datos, cuánto valen nuestros datos y qué pueden hacer con ellos para poder cuidarlos de los demás. Y bueno, otro punto importante es impulsar la implementación y el mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad y hacer adopciones de estándares nacionales e internacionales y buenas prácticas en la materia. También el tema de seguridad regresa, ¿no? Porque por supuesto, y como lo hemos hablado anteriormente, el tema de los datos representa pues mayor cuidado que los demás. ¿Y qué es lo que estamos haciendo o cuáles son las acciones que ha tomado el Estado de México para poder llevar a cabo esto? Pues nosotros en el Estado creamos un sistema de acceso a la información especial para datos personales, es decir, se llama SARCOEM y en él puedes acceder a tus datos para hacer acceso, ratificación, cancelación y oposición. Nosotros estamos integrados a la plataforma nacional, por supuesto, pero antes de que esto sucediera, como Estado de México, nosotros tenemos nuestros propios sistemas de acceso a la información y de acceso a datos personales. El de datos personales se creó porque es una necesidad completamente distinta a la de acceso a la información, porque tiene plazos distintos, porque tiene medidas de seguridad distintas, porque su naturaleza es distinta. Entonces, por eso nosotros creímos que era necesario tener un sistema específico para este tema. La verdad es que con mucha humildad menciono que sin saber lo que a lo mejor esta ley que salió la semana pasada nos iba a obligar, nosotros desde hace un año estrenamos este sistema, porque nosotros sí consideramos que el tema de datos personales tiene una importancia distinta y específica. Creímos que era necesario hacer un sistema específico para poder acceder a los datos. Hasta el día de hoy es único en el país y es un sistema que se desarrolló con ingeniería propia, es un sistema propio que nuestros ingenieros del instituto nos ayudaron a hacer, pero que con el transcurso de este año hemos logrado que ya tenga 2 niveles de seguridad distintos y nosotros lo que hacemos es encriptar la información para que a través de códigos y algoritmos matemáticos que nos dan los propios sistemas, únicamente el dueño de la información que está del otro lado y el instituto sean los que tengan esta información. Es decir, hasta el día de hoy es muy difícil que se pueda violentar esta información o que haya, digo, sí hay hackers y hasta a los mejores bancos les ha sucedido, pero ya estamos hablando de niveles muy altos o muy difíciles para poderlo lograr. Entonces, tenemos 2 niveles de seguridad en este sistema. Uno es una certificación SSL, que es una capa de puertos seguros, y tenemos otra que es de red de voz y datos, por donde viaja la información. Entonces, es importante mencionar eso, que de verdad están seguros y que nosotros tenemos un site propio. Hoy está muy de moda y que es una realidad que también tiene mucha seguridad, es las nubes. Nosotros como instituto decidimos y desde hace tiempo tuvimos también la fortuna de poder invertir en un sistema propio y en un site propio. Entonces la información la tenemos resguardada dentro del propio instituto en un sistema propio y eso nos da mucha seguridad de que la información no está en una nube y que la información solo viaja entre el usuario, el sujeto obligado y el órgano garante y que, como les decía, tiene códigos de encriptación que nos ayuda a hacer la información cada vez más segura. Les platicaba que tenemos estos 2 niveles estas 2 certificaciones que nos ayudan a dar más certeza a la información que viaja. Y con respecto a los datos que les comentaba hace unos momentos, de la diferencia entre solicitudes SARCO y las solicitudes de información pública, en el Estado de México, en el 2016,
solo el 0.004% de la población utilizó el SARCOEM o el sistema que nosotros tenemos para temas ARCO. Y de IP es un mayor porcentaje porque tuvimos 28,000 solicitudes de información y 773 de derechos ARCO. De verdad hay una diferencia bastante importante en la que esperamos que esto cambie, que llegue a haber un equilibrio, aunque nos queda claro que ahorita es solo el comienzo. ¿Cuáles son los principales temas de acceso? Expedientes clínicos, la cancelación de los datos y el acceso a copias de datos personales del solicitante. Al menos eso es lo que hay en el Estado de México. No quiero dejar de mencionar, y por último yo quiero cerrar en que también un tema importante al que tenemos que llegar es a fortalecer la cultura de la protección de los datos personales. De acuerdo con el 12º estudio de los hábitos del usuario de Internet en México, obviamente el uso ha crecido de manera exponencial, siendo la herramienta más común de acceso a la web el teléfono smartphone. Y el principal uso es el acceso a las redes sociales, y en las redes sociales pues ahora lo más común es publicar el lugar que frecuentamos, la comida que degustamos, las películas que vemos, los deportes que realizamos, pero porque es una moda. Es una moda, pero no dejemos y no olvidemos y no hagamos a un lado que si bien es cierto que todo esto es gratuito, es porque lo que se está comercializando son nuestros datos. Un ejemplo que a mí me gusta mucho poner es en un sindicato, una empresa de seguros les regaló pulseritas de las que nos ayudan a contar los pasos, que ahora también están muy de moda. Lo único que le pidieron a este sindicato era que a cambio le entregaran el nombre de la persona, por supuesto, sus datos, su CURP y el número de pulsera asignada. ¿Qué es lo que hacen estas aseguradoras? Estas aseguradoras pues tienen enlazadas las pulseras a sus sistemas y entonces saben si María Pérez camina o es una persona sedentaria. La aseguradora sabe si Lupita Cortés sale a correr en las mañanas o se queda en su casa dormida. Entonces, el día que ella tenga la necesidad de adquirir un seguro, pues si ella es una persona sedentaria y la aseguradora lo sabe, por supuesto que no le van a vender un seguro a como se lo van a vender a María, que ella se va a correr todas las mañanas. Pero a veces no dimensionamos y por supuesto los agremiados del sindicato felices recibieron su pulsera, la traen puesta a cambio de dar su nombre y su dirección. A veces no dimensionamos qué es lo que pueden hacer con nuestros datos. Entonces, pues yo creo que sí es un tema en el que debemos de ser conscientes y tener mucho cuidado. Me pasé de mi tiempo, pero muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la maestra Zulema Martínez, quien nos ha pues abordado diferentes tópicos, rubros que esta ley general nos tiene como retos, entre otros el del oficial de protección de datos personales, las medidas de seguridad, sobre el tema de portabilidad, personas fallecidas, el Programa Nacional de Protección de Datos Personales y los retos que implica también la capacitación que se tendrá que dar a todos los nuevos, a los funcionarios públicos y a todos los nuevos sujetos obligados. Bien, pues muchas gracias a la maestra Zulema y vamos a dar paso ahora al maestro Javier Martínez Cruz, quien también nos hablará de estas acciones que está llevando a cabo el órgano garante del INFOEM en favor de los datos personales, sobre todo de las personas y sus datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero, antes que nada, a Yoli, a Rubén, por la invitación de poder estar aquí con ustedes compartiendo la experiencia del Estado de México. Obviamente agradecer la oportunidad que tengo de compartir esta mesa con Leida, con Zule, Gustavo, muchas gracias. Y sobre todo a ustedes que nos permiten venir a compartir y expresar lo que en el Estado de México o la visión que el Instituto de Transparencia en el Estado de México tiene ante la nueva ley que ya salió publicada el pasado 26 de este mes, el día jueves, en el Diario Oficial de la Federación, donde entra en vigencia dentro del apartado de transitorios, pues algo que nos preocupa a todos los órganos garantes locales, particularmente lo que expresa el transitorio segundo, que nos da 6 meses para armonizar
nuestra ley estatal o local a partir de los principios y todo lo que mandata la Ley General de Protección de Datos Personales. El reto es grandísimo, porque si el Congreso de la Unión, nada más la Cámara de Diputados, se tardó 8 meses en poder dictaminar la minuta que le mandó el Senado el 28 de abril del 2016, los congresos locales tendrán solamente 6 meses para poder hacer la armonización de nuestra ley local. Ya lo comentaba hace rato Zule, solamente 11 estados en todo el país cuentan con una ley de protección de datos personales, cuando la reforma del 2014 nos obligó, la reforma del 2014 al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obligó en sus transitorios a hacer 3 leyes generales. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que ya salió publicada el 5 de mayo del 2015, la Ley General de Protección de Datos Personales, que acaba de publicarse, y todavía nos falta otra, la Ley General de Archivos. ¿Para qué? Para construir esas 3 patitas de lo que será la mesa que soporta la etapa preventiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y creo que el destino ahora nos alcanzó, porque ya esta Ley General de Protección de Datos Personales nos obliga a hablar de un principio de proporcionalidad y ponderación de derechos, que es básicamente el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y vamos a ver por qué. Miren, en el caso del acceso a la información pública, todos sabemos que cuando se reconoce como derecho fundamental es en 1977, cuando aparece esta reforma en un segundo párrafo y dice el derecho al acceso a la información pública lo tendrá que otorgar el Estado. Tienen que pasar 30 años para que se haga otra gran reforma a este artículo 6º, que era el principio de máxima publicidad. Y después vino la reforma, igual en el 2013, pero sobre todo la del 2014, cuando se hace patente que toda persona física o moral que ejerza recursos públicos o que haga actos de autoridad tendrá que rendir cuentas. Entonces México sigue transitando hacia la rendición de cuentas, pero descuidamos otro derecho que como órganos garantes o ustedes como sujetos obligados tienen que atender: el acceso a la información pública, pero también tienen que proteger los datos personales. Y pues resulta que los datos personales lo metimos y lo reconocimos como derecho hasta el 2009, 32 años entre el 77 y el 2009 para decir que había otro derecho, el acceso a la información pública sin invadir la privacidad. ¿Por qué resulta fundamental? Porque los 2 derechos son fundamentales y los 2 derechos están regulados por el artículo 1 del título 1 de nuestra Constitución, donde nos dice que son derechos que tenemos que garantizarles a todo mexicano. Entonces no se justifica acceso a la información pública violentando privacidad, violentando intimidad. Y desgraciadamente creo que en este país sí hemos muchas de las veces descuidado la protección de datos personales. Y es grave, la siguiente por favor, y es grave porque sí es cierto, el acceso a la información pública, bien lo comentaba Zule, México nos vimos forzados a hablar de una rendición de cuenta por todos los temas, desgraciadamente, de corrupción. Pero no se justifica que un derecho colectivo donde los beneficios se colectivizan o los costos también se pueden llegar a colectivizar. No así con el dato personal. El dato personal, desgraciadamente, los costos son particulares. El violentar los datos personales puede llevar a dañar a una persona, a sufrir discriminación, y eso no lo sufre una colectividad, lo sufre un particular. Hoy la Ley General de Protección de Datos Personales nos entrega una ley con 168 artículos, 11 títulos, y en particular hay un artículo que quisiera que consideráramos con toda la magnitud de lo que implica. El artículo 12 de esta Ley General establece una política pública en materia de protección de datos. Una política pública del Programa Nacional de Protección de Datos Personales que tendremos nada más 12 meses. Yo la verdad me he metido 12 meses para hacer el programa. Estamos hablando de que diseñar, implementar y evaluar una política pública, pues yo no conozco la experiencia en México de una política pública que se haya logrado hacer todas esas etapas o la hechura de la política pública en 12 meses. Pero bueno, el reto lo tenemos enfrente, lo tendremos que hacer también los órganos garantes y bueno, vamos a entrarle y sin presupuesto pues creo que va a ser muy complicado, pero lo intentaremos.
La siguiente, por favor. Miren, en el Estado de México, y tengo que reconocer, la verdad, esta ley de protección de datos personales es una ley que está con 72 artículos, 8 títulos, y es una ley que, bueno, pues aquí tenemos a uno de los creadores, es precisamente el maestro Gustavo Parra, que cuando era diputado local en el Estado de México, como presidente de esta comisión, fue, yo creo que el principal impulsor de esta ley, y es una ley que nos jactamos de decir que es de los 11 estados, a nosotros nos va a obligar esta Ley General de Protección de Datos Personales solamente a complementar casi con un 20%, porque esta ley trae todos los principios que marca o que exige la Ley General de Protección de Datos Personales. La siguiente. Miren, desde la exposición de motivos, si uno revisa la exposición de motivos de la Ley del Estado de México, es muy parecida a la exposición de motivos de lo que se discutió en el Congreso de la Unión respecto a la Ley General de Protección de Datos Personales, donde desde un principio identificamos que esta Ley General de Protección de Datos Personales nos obligaba a empezar a transitar a un encuentro o vigencia de dos derechos. El acceso a la información pública está muy tentado muchas de las veces a violentar privacidad e intimidad, con el argumento o hablando de que hay una prueba de interés público o hay un interés público por conocer información, pero también hay del otro lado, ¿sí? Y es lo que tenemos que garantizar, si esa prueba de interés público, ¿sí?, alcanza a superar o no violenta la invasión de otro derecho que también es fundamental, que es la privacidad. Entonces, sí es importante entender la siguiente, que hay conceptos que tienen que estar presentes, como son, la siguiente, los datos personales, la intimidad y la privacidad. Y son conceptos que tienen cierto grado de penetración. Y hoy, como órganos garantes o como sujetos obligados, ustedes tienen que estar analizando cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Porque violentar, como les decía hace rato, la ley o el derecho fundamental que es el acceso a la protección de datos personales, nos puede llevar a una responsabilidad. Nosotros en el Estado de México tenemos indicios de que la entrega de información o no cuidado de sujetos obligados de datos personales ha provocado que en 3 casos se haya provocado una lesión al particular. Eso es peligroso y esto trae consecuencias. Cuando nos vemos que un sujeto obligado entrega datos personales, tenemos que dar aviso a las autoridades, porque están cometiendo un delito, que es entregar información de un particular que puede poner en riesgo su vida o su integridad física. La siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, claro que como órgano garante y ustedes como sujetos obligados, se les tiene que garantizar a cualquier ciudadano estos derechos ARCO, ya los mencionaba tanto el comisionado Eugenio como precisamente mi compañera Zule, respecto a este tema de los derechos. La siguiente. Y entonces, hoy, ya con las 2 leyes generales, tanto de acceso a la información pública como de protección de datos personales, tanto como órganos garantes como sujetos obligados, ustedes están ante la presencia de 2 pruebas que se han denominado lo que es poder hacer la prueba de daño para el caso de la reserva de información, pero también del otro lado tenemos que hacer cómo vamos a clasificar cuando sea información confidencial. ¿Cómo se puede justificar? La siguiente, que hoy, ante las excepciones que marca la Ley General de Transparencia y que ya se hace vigente con la Ley General de Protección de Datos Personales, tenemos que justificar cuándo podemos supuestamente aplicar las excepciones de entrega de información confidencial. Y aquí estamos ante un umbral y un límite muy delicado. De por sí estamos hablando de datos personales, pero dentro de la clasificación de datos personales tenemos algo que se denomina datos personales sensibles. Entregar datos personales sensibles puede llevar a un ciudadano a sufrir discriminación o, como les digo, a hacer evidente su domicilio, ¿sí?, su trayecto y poner en riesgo su propia vida o ser, como les digo, sujetos de discriminación que lo obliguen a que lo despidan o que no le den trabajo. La siguiente. En este sentido, nosotros tenemos que entender muy bien qué nos mandata tanto la Constitución en el artículo 6º o en el artículo 16, la Ley General tanto de acceso a la información pública como de protección de datos personales, para ver si como órgano garante de verdad nos alcanza para hacer una prueba de interés público y estar entregando información confidencial. La siguiente, por favor. Porque si no, creo que
bien nos han explicado filósofos en derecho como es el mismo Robert Alexis, que nos dice, señores, hagamos una prueba de daño o una prueba de interés público donde se especifique claramente este principio de proporcionalidad cuando dos derechos están presentes, cuál es el que debe de prevalecer. Porque creo que tanto es justificable el principio de máxima publicidad para el acceso a la información pública, pero también está, creo que el otro principio, que es el principio de máxima privacidad cuando estamos ante la presencia del derecho a la protección de datos personales. Y yo aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Javier Martínez Cruz, precisamente pues hablándonos de estos retos de la armonización y lo que digamos viene pues ya en el periodo que se está empezando a contar de 6 meses justamente para que los congresos locales armonicen las leyes de cada estado o en donde no se cuente con una ley de datos personales específica, se tendrá que expedir una nueva ley, justamente procurando cumplir y sobre todo arreglarse conforme a esta ley general y a la Constitución. Bien, pues muchas gracias al maestro Martínez y vamos a dar paso, por favor, con la licenciada Leida López Arrasate, comisionada del Instituto Tabasqueño, quien también nos hablará de todas las acciones en favor de la protección de datos personales. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todos. Quiero primeramente agradecer a el amigo Rubén y a nuestra amiga Yoli por la deferencia en compartir la experiencia de los órganos garante. También agradecer, por supuesto, la presencia de Gustavo Parra y de nuestros amigos, compañeros comisionados del Estado de México. Yo quiero decir que es muy importante cuando se expide una nueva ley, surgen nuevas expectativas. Por supuesto, se rompen paradigmas desde el ámbito jurídico, pero sobre todo yo creo que este país, más que un asunto de leyes, la verdad es que necesitamos hacer efectiva la que existe. La propia Constitución ya prevé la protección de datos personales. Hay más de 15 estados que tienen esta ley y en algunos, como el caso del sureste, en el caso de Tabasco, existe una ley de acceso a la información. Sin embargo, solamente existe un apartado para la protección de datos personales. Por supuesto que uno de los retos inmediatos va a ser la armonización en esta ley especializada. Pero este tipo de encuentros no solo nos permite visibilizar un problema que tenemos que atender, sino que también refleja la transversalidad con lo que todos los que son integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y los que son órganos garantes, tenemos que ir sumando estos esfuerzos. Ese tipo de encuentro en donde ustedes como sujetos obligados hay un camino recorrido en el acceso a la información y hoy ante el reto de la protección de los datos personales. Pero la experiencia tan importante como el Estado de México, que tiene desarrollado todo un sistema, nos sirve a nosotros, los otros entes públicos, para ir procesando este tipo de sistemas con garantías que nos permitan proteger los datos personales. Pero decía yo que no todo es un asunto de leyes, porque ¿qué pasa con la cultura de la autoprotección? Los responsables de los datos personales, los dueños de los datos personales, somos nosotros mismos. Y nada más en dos aspectos fundamentales: derechos sociales y derechos políticos. Los partidos políticos, las instituciones electorales, todos recaban datos personales. Sin embargo, luego vemos que el padrón circula de un lado al otro sin que haya ni siquiera una reserva, ni siquiera una sanción. Y en el caso de los partidos políticos, quien se afilia a un partido, lo sabemos, te piden todos los datos y luego no solamente eres molestado en tu esfera
individual, sino que también estos datos llegan a ser uso de la guerra de estrategia de mercadotecnia de las compañías telefónicas y no digamos de las bancarias, es decir, cómo acceden ellos a esos datos personales. De manera tal que he sido creyente de que así como la transparencia debe ser un modelo de vida en este país, como lo tienen países de primer mundo, creo que también la protección de datos personales debe iniciar en que nosotros mismos nos hagamos cargo, porque hoy ya tenemos una ley, hay un aparato sancionador muy especial y todos los órganos garantes tendremos la obligación de proteger este derecho que está ligado a cosas fundamentales, el derecho a la intimidad, el derecho al honor. Entonces me parece a mí que uno de los retos más importantes va a ser incidir precisamente en esta cultura de la transparencia. Pero como se trata de hablar un poco de lo que se hace en cada estado, es importante decir que en los estados como Tabasco, de 2,5 millones de habitantes, y que como órgano garante, con 3 comisionados y con un presupuesto de 29 millones, me parece que tenemos ahí un enorme reto para derrobar esfuerzo, pero sobre todo sumar acciones y con experiencia como ahorita, que nos permite enriquecer la perspectiva para poder garantizar la aplicación de este derecho. Sencillamente, si existen unos lineamientos de protección de datos personales, existe un sistema pequeño que se llama REUSDAT, que es el Registro Único de Protección de Datos Personales de los sujetos obligados, que nos permite tener un índice de cada base de datos que tienen las diferentes dependencias y organismos de las entidades públicas. Por supuesto que nosotros estamos incidiendo en que esto lo podemos hacer más efectivo si vinculamos por una parte la participación de los sujetos obligados a través de los diferentes talleres, precisamente para ir profesionalizando a quienes tienen la responsabilidad de resguardar, de procesar, de modificar estos datos personales. Por otra parte, me parece a mí que uno de los retos principales que va a tener esta ley va a ser la difusión y la participación ciudadana. Sin ello, definitivamente, creo que va a ser un asunto más, como lo es transparencia, que hoy la sociedad es exigente, participativa, pero todavía reclama la gran opacidad que existe en las dependencias. Nos ha tocado una década de transitar para el modelo de la transparencia y que esta va concatenada al Sistema Nacional Anticorrupción. Y como bien aquí se apuntaba, los pilares verticales de toda esta cultura está emergida en 3 leyes principales: la de transparencia, que ya existe, la de datos personales, que es la novedad, y el reto inmediato, la ley de archivo. Por supuesto que la expresión documental de la vivencia de este país necesita también gozar de plena autonomía. Lo mismo va a suceder en el caso de la protección de datos personales. El reglamento de la misma ley, que debe emerger desde mi punto de vista de los órganos garantes y no la regulación que luego se presenta a propuesta de los poderes ejecutivos en el caso de las entidades públicas. De tal manera que definitivamente en el caso de Tabasco se suma a una propuesta que ya el Instituto de Veracruz tiene ya programado, que son los cursos talleres. Queremos decirle que retomando ese modelo, Tabasco se suma a la propuesta de un programa, el Itaí Cerca de Ti, que es una serie de capacitaciones, sobre todo temáticas, y que busca especializar e interactuar no solo con los sujetos obligados, sino con el público que tenga algún interés en el tema, como son comité de transparencia, precisamente clasificación y desclasificación de la información, sobre todo ahora con la nueva ley, pues evidentemente la protección de datos personales. Es decir, incidir en la sociedad es importante. Como órgano garante, por supuesto, que la aplicación de la ley,
pero la responsabilidad de cuidar los datos personales en posesión de los sujetos obligados va a recaer normalmente en los que son las unidades de transparencia, en los comités de transparencia, que es una figura que va a incidir en este proceso, pero sobre todo a los responsables de recabar estos datos. Por eso insisto que esta ley va a tener una connotación cuando se conjuga el binomio sociedad y entes públicos. Yo felicito al Instituto de Veracruz por este esfuerzo de intercambio de experiencia y los convoco a todos que en la medida de lo posible, aún con el uso de tecnologías de la información, con toda esta era de globalización, seamos nosotros quien podamos incidir en sus hijos, podamos incidir en los jóvenes, pero sobre todo en la función pública del respeto y el cuidado de los datos personales. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Leida López, y pues agradecemos su participación, donde pues nos ha hablado justamente de la importancia de la cultura de protección de datos personales, a partir también de las experiencias locales que todos ellos han tenido para justamente aplicar la ley y de alguna forma tutelar efectivamente este derecho. Y ya nos decía también algo muy importante, este mundo digital en el cual estamos viviendo y cómo nos afecta, también por supuesto nos genera una serie de potencialidades y digamos, de retos y de posibilidades, pero hay que saber andar en él. Muchas gracias. Y vamos a dar paso a nuestra presidenta del Instituto Veracruzano, quien hoy nos convoca a este evento y a quien le agradecemos nos ha hecho partícipe. Yoli García, por favor, si nos regalas tu ponencia. Gracias. Gracias, Gustavo. Primero, la idea de que convocáramos en esta mesa a distintos estados era que nuestros sujetos obligados también vieran la diferencia de cómo trabajamos los estados grandes, los que tienen muchos recursos, los que tenemos menos recursos, y pues la diferencia que hace el hecho de cómo estamos parados ante una realidad distinta. Esto no quiere decir que unos hagamos más, otros hagamos menos, lo estemos haciendo de mejor manera o de peor manera. Lo que quiere decir es que podemos adoptar las mejores prácticas que se están llevando a cabo en otros estados y traerlas con nosotros. Entonces, la idea de invitar al INFOEM, a uno de los institutos, no solo con mayores recursos de los órganos estatales, sino con mayor capacidad. Yo siempre lo he dicho, de sus comisionados se demuestra el interés, las ganas de ir siempre hacia adelante y crear nuevas cosas. A Tabasco, que es uno de los institutos cuyos comisionados son de los más jóvenes en haberse integrado a este sistema, no tienen mucho tiempo que ellos están, pero entraron con muchísimo ahínco, con muchas ganas de aprender y de trabajar de la mano, tienen 9 meses en el sistema. Entonces, estas distintas realidades, más lo que ustedes conocen que es Veracruz, más la sapiencia y expertise del INAI a través de Gustavo, que es el director nada más de datos personales del INAI, más la participación de Eugenio, nos permite tener una visión distinta de qué está pasando en este tema. Y yo empezaría diciendo a veces no reflexionamos cuando vamos dejando por ahí nuestro rastro de datos, ¿para qué o qué va a hacer la gente con esos datos, con ese rastro digital que vamos dejando? Y bueno, puede pasar desde que contraten un crédito, a lo mejor con una casa chiquita como Electra, o puede pasar que alguien lo use para crearnos mala fama y usar nuestro nombre y nuestros datos para decir cosas de nosotros, o puede pasar que creen una empresa fantasma y cuando nos demos cuenta ya debemos 1,000 millones de pesos
y ni siquiera sabíamos que éramos socios mayoritarios, ¿no? Y entonces empezamos a ver, o creemos nosotros que la única manera de que accedan a nuestros datos es si nosotros tenemos acceso a tecnologías. Entonces, si yo no tengo una computadora, porque soy de la época pasada, y no tengo Face, Twitter, Instagram, nada de estas redes sociales, entonces yo estoy exento, nadie va a tener acceso a mis datos. Pero resulta que yo no tengo acceso a todo eso, pero me llega correspondencia a mi casa. Y entonces la abro, la veo, ya no me sirve porque era publicidad y la arrojo tal cual a la basura. Y resulta que hay gente que revisa la basura de nuestras casas y de ahí toma los datos que le son necesarios. Resulta que yo no tengo acceso a estas nuevas tecnologías, pero tengo mi tarjeta donde me depositan mi pago de mi nómina o mi pensión y con esa tarjeta voy y hago un pago. Y entonces con un dispositivo electrónico clonan, con solo pasarla clonan todos los datos de mi tarjeta. Entonces no es cierto que solo teniendo acceso a internet o a estas nuevas tecnologías es que pueden acceder a nuestros datos. Incluso yo voy ahora que viene el 14 de febrero a comprar el regalo de mi marido, novio o lo que sea que tenga en ese momento y me dicen en la tienda departamental que va a haber una rifa de un carro para todos los enamorados y entonces lleno el volante y ahí dejo yo solita todos mis datos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es tener conciencia que no solo a través de las tecnologías es que se tiene acceso a nuestros datos personales. Ahorita tenemos muchos retos, ya lo planteábamos, tenemos 6 meses a partir de que se publicó la ley para armonizar nuestras leyes. Y ahora el legislador, no sé si fue más previsor o nos apretó más el cinturón, porque la vez pasada nos dio 1 año y no todos cumplimos en el año. Ahora nos da 6 meses y dice, y por si no cumplen, les aviso que si no están armonizados o tienen una nueva ley, esta entra en vigor plenamente y es la que van a usar en todos sus estados. Entonces, pues no hay vuelta de hoja, o armonizamos o creamos nuestra ley o esa ley general es la que va a tener aplicación. Y bueno, tenemos otro problema, el volumen de la información que manejamos cada vez crece más, se multiplican incluso las capacidades técnicas para tratarla y al mismo tiempo se incrementa su valor económico. Digo, es distinto el valor que tienen mis datos que pongo en el Face al valor que tiene mi historial clínico, por ejemplo, pero todos tienen un valor. Entonces, en esta construcción de este derecho, tendremos que construir no solo reglas de cuidado o reglas de tratamiento, sino tendremos que incluir cosas que a lo mejor ni hemos oído hablar o no sabemos bien con qué se comen, como el Big Data, el Internet creo que nos queda más claro, las aplicaciones móviles, el uso de datos biométricos, el derecho al olvido, el comercio transfronterizo, las redes sociales y su regularización, la geolocalización. Pero bueno, mientras eso ocurre y podemos regularlas, y además ya que estén reguladas, esperemos que no nos rebasen porque siempre van 2 o 3 pasos adelante de nosotros, yo sí coincido en lo que se ha dicho en esta mesa, que hoy el reto es la capacitación de las personas para generar una cultura de autoprotección y el reto es capacitar a nuestros servidores públicos, profesionalizarlos en el tratamiento, en el uso y en el cuidado de los datos personales. Y para ello, pues no podemos tomar acciones aisladas. Yo no entendería cómo el IBAI podría trabajar en eso si no se sienta con el INAI, con el INFOE, con todos los institutos y empieza a trabajar en acciones concretas que no solo armonicen la ley, porque eso es lo más sencillo, ya tenemos una ley general, nuestras leyes armonizadas, ahora hay que armonizar lo que vamos a hacer cada uno de nosotros desde nuestras trincheras. Las acciones que adoptemos en Veracruz tendrán que ser las mismas que se adopten en Tabasco, en Estado de México y en Chiapas, para que de verdad la protección de este derecho, de estos datos, sea la misma en todo el país. Y la apuesta, insisto,
tiene que ser a que de manera conjunta distintas autoridades que estamos involucradas, como órganos garantes, como Conducef, como las fiscalías, como la Profeco, trabajemos de manera coordinada en evitar este tipo de mal uso de los datos personales. Ya hay una reglamentación nacional, ya la tenemos, hay que trabajar en la local, pero hay que trabajar en las acciones y ahí vienen los retos de la ley. En esta participación de esta nueva ley tenemos que trabajar de manera conjunta, ya nos quedó claro. Y el primer paso es la creación del Programa Nacional de Protección de Datos. Fíjense ustedes, la ley general nos obliga a crear un programa nacional también. La ley de archivos después nos va a obligar a hacer otro programa nacional. Vamos a tener 3 programas nacionales. Pero bueno, ¿qué va a incluir este programa nacional? De entrada, un diagnóstico de cuál es la situación real de la protección de datos personales y tendremos que empezar desde casa. Cada uno de los sujetos obligados tendrá que determinar, ¿de verdad yo los cuido, los uso solo para lo que los mandan, los tengo protegidos, nadie más tiene acceso, no de repente los doy sin ton ni son? Después tendríamos que generar acciones concretas para su protección. Pero esto no debería quedarse así en estos programas. Deberíamos llevarnos a generar políticas públicas que llevaran a la capacitación, profesionalización de los servidores y a generar esta cultura de autoprotección en toda la ciudadanía. Y bueno, en el proceso de armonización tenemos también varios retos. El primero, les decía yo, hacerlo en tiempo e incluir temas pendientes. Y yo agregaría algunos de los que se dijeron, por ejemplo, el tema de protección de datos en caso de desastres. Cuando hay una inundación, cuando hay un terremoto, lo que queremos saber es en la inmediatez los datos de quienes están desaparecidos para poder localizarlos. Y entonces llenamos base de datos, damos muchísima información, pero ¿qué pasa cuando acaba la situación de emergencia? Tenemos que regular qué vamos a hacer con esas bases de datos. También tenemos que regular qué vamos a hacer con las listas de apoyos de los candidatos independientes. Digo, ahora que Veracruz y Estado de México estamos en proceso electoral, pues se hacen una serie de listas de todos los apoyos que se dan a los candidatos independientes. ¿Y qué vamos a hacer cuando yo quiera saber si de verdad el candidato Gustavo tiene todos los apoyos? Pues necesito ver quiénes lo apoyaron y para eso tener acceso a esos datos. Entonces, ojo también. Tenemos que trabajar con los poderes judiciales de los estados, a ver, ¿van a implementar o no las reglas de Heredia o no? ¿O van a seguir trabajando en la libre? Y finalmente, tratando el tema de personas fallecidas también, ¿cómo vamos a heredar los datos que tienen en sus redes sociales? Yo con esto lo dejaría agradeciendo su atención y ojalá que el diálogo que hoy sostuvimos nos permita o nos dé una luz de hacia dónde tenemos que caminar en este proceso de la protección de los datos personales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoli, por esta exposición donde efectivamente pues el motivo de este panel es ver estas diferentes experiencias, las realidades de diferentes estados para justamente tratar de aprender y compartir estos aprendizajes entre todos. Ella destaca el aspecto de la profesionalización de los órganos garantes justamente para hacer frente a este reto que se tiene de la nueva legislación y de elevar esos estándares de protección de datos personales y que no pueden ser a partir de acciones aisladas, sino en el trabajo común, de trabajo conjunto entre las autoridades nacional, estatales y en general en todo el sistema. Por eso se ha creado el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y bueno, pues tocó una serie de temas ya muy puntuales en donde vienen retos desde la parte esta que se mencionó de la acción humanitaria cuando hay algún desastre, algún problema de protección civil y todo lo que implica el tratamiento de esos datos
pasando por otras situaciones a las que se enfrentan los diferentes organismos y las autoridades, sobre todo en el día con día. Bueno, pues ha sido muy interesante el justamente escuchar a todos ellos como ponentes, y yo les diría también que desde la Autoridad Nacional pues hay toda la apertura, el trabajo de manera pues abierta para enfrentar de manera justamente común, de manera profesional, todos los retos que se nos vienen, y estamos a sus órdenes para también cualquier trabajo que desde allá podamos acompañarlos. ¿Sí? Bien, vamos a abrir el foro, si les parece, para algunas preguntas que quisieran ustedes formular a la mesa. Si pueden ser muy concretas, muy puntuales, por favor, para que haya el mayor número de participación, y a quién, si se pueden presentar, de qué institución vienen y si iría dirigida a alguien en lo particular o si es una pregunta que cualquiera de la mesa a lo mejor pudiera responderla. Así que bueno, pues libremente, si alguien quiere ir levantando la mano, ir haciendo la pregunta, hay personal del instituto, aquí el caballero. Buenos días, mi nombre es Tomás Olvera, vengo del órgano de fiscalización del Estado de Veracruz. Mi pregunta es la siguiente, es para el que desee contestar. Normalmente, bueno, el país, en México, tenemos mucha gente o muchas personas que no están educadas, no tienen educación o no tienen acceso a los medios, al internet o muchas situaciones de esas. Si las personas que están letradas o informadas no saben de las leyes o no tienen conocimiento de la transparencia, o por el caso del relojito, que la mayoría, yo creo que todos hubieran aceptado el reloj de la muñeca para andar caminando, por el ejemplo que daba la licenciada, cómo hacerles llegar o cómo explicarles o cómo es cuál es el plan del gobierno para darles a conocer todo ese tipo de normatividad y leyes que les aplica. Y la segunda, por ejemplo, ya aprovechando que estoy con el micrófono, muchas veces tenemos lo que es no me acuerdo cómo se dice, cuando uno pide un crédito y hay una institución que les dice puedes acceder al crédito o no puedes acceder al crédito, porque por ejemplo ahí tienen si le debes a SEAR, si le debes a Coppel, si le debes al banco, cuánto ganas, cuánto puedes pagar. Entonces, bueno, yo no les dije que lo ocuparan para eso, pero lo sacan y son libres de acceder a su información sin que uno sepa, tienes derecho a saber cuánto debo o cuánto gano, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir a 3 preguntas ahorita y contestaremos en bloque. Entonces, si alguien más de una vez quiere formular su pregunta, por favor. Allá, por favor, la señorita. Buenas tardes. Con relación a la protección de datos personales, mi pregunta va enfocada a la perspectiva que se tiene en el sentido de que con relación al acceso a la información, la protección de datos personales se da desde el punto de vista del solicitante de la información o desde el punto de vista de los datos que se tienen en el sujeto obligado. No sé si estoy clara en la pregunta. Sí, adelante, sí, está muy bien. Si nomás, ¿de dónde nos acompaña? Del ORFIS, Veracruz, órgano de fiscalización superior. Excelente, muchas gracias. Bien, una más, por favor, para luego contestar. Acá abajo, si nos hacen el servicio. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Fernández, vengo no represento a ninguna institución en este momento, pero me gustaría su opinión. ¿Qué opinan o cómo podrían armonizar más o de qué manera pudieran ustedes, desde el panel, convencer a los sujetos obligados de que los institutos de transparencia no son el enemigo? O sea, que están protegiendo un derecho de las demás personas, porque al parecer todavía se sigue viendo desde el punto de vista del sujeto obligado
que los requerimientos de información vienen siendo como piedras en el zapato para el funcionamiento de las instituciones. O sea, ¿qué opinión me pudieran dar al respecto? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Si quieren, vamos contestando. Fueron 4 preguntas. La primera, si nos hace favor, la maestra Zulema de contestarla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en el Estado de México también hicimos la traducción de nuestras leyes a lenguas indígenas. Eso me parece ser que también cada estado tendrá que ir transitando, pero como bien lo decía hace un rato la maestra Yoli, es una realidad que también es un tema de recursos o es un tema de acciones de los comisionados. En el Estado de México tenemos un Instituto de Lenguas Indígenas, hicimos un convenio con el Instituto de Lenguas Indígenas y ellos nos ayudaron a hacer la traducción de nuestras leyes. Entonces, ahora lo que nosotros estamos haciendo es en los municipios estar repartiendo estas leyes y hacemos eventos que por lo menos son 1 o 2 al año con gente de lengua indígena, en donde poco a poco estamos haciendo la introducción de estas leyes. En cuanto llegue la ley de datos tendremos que hacer lo mismo, tendremos que hacer esta traducción para que también ellos puedan tener acceso, porque es una realidad que no todos tienen acceso a internet y tiene que llegarles por otros medios. Entonces tenemos folletos y tenemos la traducción de nuestras leyes a lenguas indígenas. También otro reto importante que yo mencionaba, que tenemos los estados, no solo como órganos garantes, los estados, es que tenemos que incidir en la cultura de la educación desde los niños. Si desde las escuelas les enseñamos a los niños el ejercicio de sus 2 derechos fundamentales, el acceso a la información y la protección de los datos personales, van a crecer conociendo estos derechos y entonces no les tendrá que llegar la información por ningún otro lado, porque desde la escuela lo están aprendiendo. Ese es, yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos como Estado. Si desde la Federación o desde la Nación aún no se aterriza en la materia educativa ya en específico, yo creo que sí, como Estado tenemos que ir incidiendo desde ahí. Eso es lo que tenemos que hacer como Estados. La traducción de las leyes a lenguas indígenas y la introducción desde la edad escolar para las personas que no tienen el acceso a la información en redes sociales. Muchas gracias, la maestra Zulema. Yo, si me permiten, contestaría la segunda pregunta que se formuló, sin antes nada más, además de lo que ya se mencionó, decir que desde la Autoridad Nacional estamos haciendo también un esfuerzo importante de educación digital y vamos a comenzar este año. Se hizo una alianza con algunas organizaciones, ONGs, incluso de talla internacional, como es la ONG de Plaza Sésamo, para desarrollar una serie de programas educativos dirigidos a los menores de edad, para comenzar desde esa edad, desde los más pequeños, justamente con esa sensibilización de la cultura de protección de datos personales, y así estaremos haciendo una serie de acciones conjuntas también dentro del propio sistema nacional, precisamente para entre todos llegar al mayor número de personas que conozcan el derecho y que, por supuesto, como ya lo dijo la licenciada Leida, se trabaje en esa cultura de protección de datos personales. Bien, sobre el tema del historial crediticio, bueno, ahí primero hacer una acotación. La Ley de Protección de Datos Personales de Particulares, que es una ley federal, que es la que regula toda esta materia, lo que son las sociedades de información crediticia, es decir, los burós de crédito, no entran dentro de la órbita o del objeto de la ley de particulares. Ellos tienen justamente una regulación especial en esta ley de sociedades de información crediticia, donde se regula y donde se establecen cómo van a proteger los datos y cómo se van a establecer ahí, digamos, pues todas las disposiciones en la materia. Eso si el tratamiento, digamos, de esos datos es de esas sociedades de información crediticia. Ahora, en ese tema también es importante que aprovechemos que es un instrumento, que es una herramienta que nos permite tener también control sobre nuestra información.
dado que se ha disparado un fenómeno que ustedes seguramente conocen, que es el robo de identidad o suplantación de identidad, es muy importante que nosotros estemos vigilando nuestro crédito, vigilando nuestro historial crediticio y ver que pues no nos metieron ya gol, que no nos ya surgió un crédito pues por homonimia o porque alguien efectivamente pues ya nos suplantó o ya nos clonó nuestra identidad. Y ahí hay todo un esfuerzo también preventivo que se ha venido trabajando a través de la guía para prevenir justamente el robo de identidad. Y ahí, bueno, pues es todo un tema que también los propios órganos garantes de los estados y la autoridad nacional ha estado precisamente fomentando este trabajo preventivo para que todos estemos alertas. Ahora, si hay una queja específica contra alguna empresa a la que yo le solicité un crédito, llámese un banco, llámese una aseguradora, llámese pues cualquiera de las instituciones auxiliares del crédito, etcétera, etcétera, sí se puede acudir ante el INAI denunciando el hecho, si hubo un indebido tratamiento de esos datos, no contra el buró de crédito, sino contra la empresa a la que yo metí mis documentos para obtener el crédito, que generalmente es nuestro banco, ya sea un crédito hipotecario, un crédito personal, alguno de estos tipos de crédito. Entonces ahí pueden acudir ante el INAI en una denuncia, o simplemente si ustedes quieren saber o quieren ejercer sus derechos ARCO respecto a esa información que ustedes brindaron en su momento cuando abrieron una cuenta bancaria o cuando solicitaron un crédito y no les dan la información o les niegan, o si pidieron una corrección o si pidieron su cancelación una vez que culminó el crédito y a lo mejor quisieron hacer que la información que tenía ese banco se cancelara y ya pasó el tiempo que marca la ley correspondiente de instituciones de crédito para guardar esa información, entonces acuden también ante el INAI, ya sea por vía de denuncia y se abre un procedimiento de verificación o una solicitud de protección de derechos, que también es otro procedimiento específico, y con todo gusto ahí nosotros estamos para servirles. Puede ser vía un correo electrónico, simplemente en formato libre, o hay una plataforma que existe en el INAI, en la página del INAI, que se llama IFAI Prodatos. Todavía tiene el anterior nombre porque así se registró como propiedad intelectual del instituto, IFAI Prodatos, y se hace todo la denuncia y el procedimiento, incluso desde medios electrónicos, sin necesidad de acudir a la Ciudad de México o hacer otro, digamos, trámite más complejo. Bueno, yo me quedaría hasta ahí de mi respuesta. Gracias. Sería Javier, perdóname, quien nos ayudaría a responder sobre este tema del límite y la perspectiva con el de acceso a la información. Sí, yo nada más para abonar a la primera pregunta que se hablaba sobre cómo garantizar. Miren, nuestra ley de acceso a la información pública ocupó el primer lugar como ley comparado con 113 países, pero no es tenemos una buena ley, pero el ejercicio del derecho tiene que ser en la práctica. Por eso, decía hace rato Yoli, la Ley General de Transparencia nos obliga a hacer un programa nacional de cultura de la transparencia, que es la implementación de una política pública para que el ciudadano entienda que el acceso a la información pública es un derecho llave que permite ejercer después otros derechos. Hoy la Ley General de Protección de Datos Personales nos obliga también a hacer otra política pública, pero ahora en materia de protección de datos personales, para decirle que el derecho es primero de autodeterminación, está en los particulares, cuidar sus datos, y después en los sujetos obligados y en los órganos garantes, encontrar un equilibrio entre acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y todavía nos falta otra, que es la de protección de datos personales, que también será una política pública. Respecto a lo que de esta diferencia entre si el acceso a la información, los datos personales en sujetos obligados o en particular, yo abordé en particular el tema que tenemos como órganos garantes o como sujetos obligados, porque ya la primera parte de acceso o derechos ARCO lo trató tanto el comisionado Eugenio
como precisamente la comisionada Zulema, Yoli, pero a mí me llamó la atención, y ese es el punto que yo traje en mi exposición, el tema de lo que mandata el último párrafo del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese artículo y en ese párrafo establece que los órganos garantes, para el caso de excepciones, cuando no hay que pedir la autorización a un particular para exponer datos personales, ya sea por seguridad nacional, por seguridad o seguridad o salud, o por protección de tercero, o por disposiciones legales, el órgano garante tendrá que hacer una prueba de interés público para fundamentar si se puede, si es correcta la entrega o la disposición de datos personales. Pero la ley no nos dice, ni la Ley General de Transparencia ni la de Protección de Datos, nos dice cómo hacemos esa prueba de interés público. Por eso yo propongo revisar este principio de proporcionalidad y armonía que plantea varios autores como Roy Alexis, que dicen vamos a hacer una prueba de pesos y vamos a ponderar derechos, y cuando se justifique el principio de máxima publicidad, vamos a preguntarnos si sirve la transparencia y la rendición de cuentas y entreguemos información. Pero si no hay una clara prueba de interés público, ¿por qué tenemos que entregar información o datos personales, violentando la privacidad y la intimidad? Yo les decía, en el caso del Estado de México hemos tenido peticiones que van más allá, creo que, de una cuestión de rendición de cuentas. Es invadir la intimidad y la privacidad, así sean servidores públicos. Nos están pidiendo información que tiene que ver con padrón de beneficiarios, donde podemos exponer que una persona tiene cierta condición de salud o cierta condición de marginalidad, y los exponemos. Desgraciadamente, violentar un derecho a como decíamos, un dato sensible, puede provocar discriminación o puede provocar un daño en la persona. Y creo que ese costo, al menos desde mi punto de vista como comisionado, cuando resuelvo recursos, yo priorizo, ¿sí?, la protección de la privacidad y la intimidad, porque el daño a la persona creo que es irreversible. Esa es un poco la postura que se da, y la diferencia entre datos personales que tenemos sujetos obligados, donde tendremos que ponderar derechos para ver qué se entrega y qué no se entrega, y acceso o derechos ARCO, que es autodeterminativo del ciudadano. Y como bien se decía, son los responsables ellos mismos los que tienen que cuidar sus datos. Ese es mi respuesta. Muchas gracias, comisionado Javier Martínez, y le pediríamos a la comisionada Leida López si nos puede ayudar en la última pregunta. Sí, miren, me tocó ser titular de la unidad de transparencia de 3 sujetos obligados, y no menos importante, una fue del Congreso del Estado. Evidentemente que es una vicisitud cuando hablamos de la máxima publicidad, es decir, cuando estamos ante el escrutinio público, que precisamente habla de la opacidad de las dependencias. Existe todo un catálogo de información que tenemos que cumplir, y yo siempre he dicho, cuando más solicitud hay, es porque hay más interés de la sociedad en participar y conocer la información, o sencillamente se es más opaco. Cuando más información se difunde en los portales de transparencia, pues evidentemente es posible que menos solicitud haya. La propia ley establece en este uso de este derecho de acceso a la información que solamente la excepción es por ser información clasificada o información confidencial, que en este está concatenado ese tema de protección de derechos humanos. Pero aquí lo importante es transitar hacia esa cultura de la transparencia. Efectivamente, el mayor de los retos están en las unidades de transparencia, porque, bueno, las unidades administrativas, el propio sujeto obligado, va a ser un proceso hasta que no haya el aparato sancionador. Tan solo en una experiencia inmediata, en el caso de Tabasco, acabamos de multar a 4 ayuntamientos con multa y ya una solicitud de proceso de responsabilidad e inhabilitación hasta por 5 años de un servidor público. Es decir, hasta que no hagamos efectivo el aparato sancionador, va a ser un poco difícil transitar tan muy fácilmente hacia esa máxima publicidad
que tienen todos los entes públicos. Y no es de un solo estado. Desgraciadamente, no ha bastado la ley en esta década que tenemos. Ahí tenemos el índice de percepción de corrupción del país y el país cayó a grados estratosféricos de lugares de corrupción. Ahí tenemos el problema de la falta de confianza en las instituciones públicas. Por supuesto que lo óptimo sería que toda la información, como debe ser, y así lo establece la ley, sea público. Todo es público y solo son excepciones que aún todavía estamos en el proceso de transitar. Entonces, me parece a mí que como órganos garantes tenemos la enorme responsabilidad de hacer efectivo el aparato sancionador. Ahí va a incidir para que los sujetos obligados tomen con mayor seriedad, con mayor compromiso y sobre todo las unidades administrativas, quienes generan o quienes ostentan la información en hacer todo lo posible por cumplir con el mandato de la ley. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si la comisionada Yoli tiene algún último comentario, si no, pues les agradecemos mucho a todos los panelistas que amablemente nos han acompañado y han hecho toda esta exposición. Y solo comentarles que si hubiera alguna otra pregunta que tuvieran del público, dado el tiempo que tenemos que terminar ya, si a lo mejor ahorita terminando la quieren formular en directo a alguno de la mesa o dejarla por escrito a los funcionarios del instituto para a vuelta de correo, si nos dan ese dato personal, si nos dan su autorización, poderlo pues responder de esa manera, y si no se los notificamos por estrados, ¿verdad? Así que pues muchas gracias, y antes de terminar yo quisiera entregar estos reconocimientos a nombre del Instituto Veracruzano a nuestros panelistas y pues agradecerles mucho su participación, a la maestra Zulema Martínez Sánchez del Instituto de Información y Transparencia del Estado de México. También al maestro Javier Martínez Cruz, también del InfoEM. Muchas gracias, maestro. Gracias. A la licenciada Leida López Arrasate del Instituto Tabasqueño, también muchas gracias, Leida. Y de parte de nuestro comisionado Eugenio Monterrey del INAI, también hacemos un testimonio de gratitud y le entregamos su reconocimiento a la maestra Yoli García Álvarez. Muchas gracias a todos y feliz día. Si me permites que hagamos entrega de tu reconocimiento, Gustavo, por tu participación, pero sobre todo por tu dirección y por todo lo que siempre nos has apoyado, que por tu conducto le digas a los demás comisionados del INAI que estamos siempre agradecidos del apoyo que nos dan. Muchas gracias.